El 7 de marzo del 2004, el diario The New York Times publicó un sugestivo editorial, cuyo título lo decía todo: la necesidad de candidatos sanos. Ahí hacía una crítica en cuanto al hecho de que los gobernados disponen de una información mínima en torno a la salud de los gobernantes. La tensión entre el derecho de estos últimos a la vida privada y el derecho a saber por parte de la comunidad es, en el caso de México, un tema que sigue abierto. Veamos. Primero, la regla general dispone que los expedientes médicos forman parte del núcleo duro de la vida privada de los seres humanos. Este punto de partida se halla presente en las distintas disposiciones en materia de protección de datos personales. Por supuesto, por definición, los derechos no son absolutos. Deben ser armonizados con otros derechos y, en suma, con el interés público. El derecho de la comunidad a saber es una prerrogativa que ha ido creciendo en México. Desde 1972, en Estados Unidos, se ha vuelto una práctica común hacer pública la información sobre la salud de los candidatos, gobernantes y políticos, y se cuenta, mejor todavía, con una estadística de datos duros alusivos a la salud de los presidentes de la República. Giannoli Goldman y Elizabeth Ida formulan la siguiente pregunta en una investigación: ¿usted votaría por un candidato presidencial que sufra una enfermedad que lo debilite y pueda afectar el desempeño de sus funciones o incluso comprometer la conclusión de su periodo? En Europa, los doctores Pierre Rentrowski y Pierre Accochet se dieron a la tarea de estudiar la salud de los gobernantes y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, afirman que el presidente Franklin Roosevelt padecía presión arterial alta, lo que reducía su lucidez en las negociaciones territoriales en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos y en Europa se cuenta con datos para hacer un estudio comparativo de la salud presidencial. En México, no. Y ahora creo que no es porque se trate de información clasificada como confidencial, sino seguramente inexistente por nuestra subcultura política. Sobra decir que la información sobre la salud de candidatos y gobernantes tiene un impacto importante, habida cuenta de que estos deciden los asuntos de todos. Ellos sufren sus enfermedades, pero la sociedad las padece si se toman decisiones equivocadas. El tema de la salud habría que aprovecharlo para generar estándares que permitan crear un equilibrio entre el legítimo derecho a la vida privada de quienes gobiernan y el derecho a saber de la comunidad. En el país donde la fuerza del Ejecutivo es mayúscula por el diseño constitucional, se debería crear por ley un sistema que repose sobre los siguientes elementos mínimos. Los exámenes médicos deben hacerse por lo menos al presidente de la República, secretarios de despacho y equivalentes, gobernadores, jefe de gobierno y presidentes municipales de las capitales de los estados, así como a los candidatos a cargos de elección en el ámbito del Poder Ejecutivo. La práctica de los exámenes de salud debe hacer de tal suerte que se haga pública solo aquella porción informativa que pueda tener un impacto en el óptimo ejercicio de sus funciones. De este modo, se mantiene a salvo el derecho a la vida privada de candidatos y gobernantes del morbo o de la curiosidad pública. Los exámenes deben hacerse de manera anual, como sucede en los estados democráticos, y dar a conocer con detalle cuando candidatos o gobernantes sean sometidos a operaciones que impliquen anestesia general, habida cuenta de que en ese momento pierden totalmente la conciencia. Los exámenes deben realizarse por expertos independientes. Los casos de Alonso Lujambio, Manuel Camacho y más recientemente el de Rafael Tovar y de Teresa ilustran la necesidad de actuar en ese sentido. Soy Ernesto Villanueva y comentó para ONEA México.